dispositivo, bueno, les voy a presentar un poquito del marco legal, las distintas etapas del proceso de certificación de ley de urgencia, cuál es la responsabilidad médica en la ley de urgencia, la responsabilidad de los servicios de salud en este proceso y algunos detalles. Lo primero es tener muy claro, ¿no es cierto?, que eh, políticas de salud, ¿ya? A su vez, el ministerio tiene que garantizar que las personas tengan un acceso igualitario a atenciones de salud, ¿ya? Sobre todo cuando el paciente está en riesgo vital, ¿no es cierto? Cuando su vida está en peligro, ¿ya? A su vez está el artículo 141. En caso de emergencia, ¿no es cierto? Esto debe ser certificado por un NASA, le va a pagar las prestaciones directamente al prestador público o al prestador privado si corresponde, el valor de todas las prestaciones en las que se haya incurrido, ¿ya? A su vez, se define en esta consideración del decreto que se prohíbe exigir a los pacientes o familiares cualquier medio de pago que condicione la atención, sean cheques, pagarés, etcétera. Ya esto se eliminó producto de un caso histórico que no lo voy a contar ahora, pero que fue muy polémico y producto de eso, ¿no es cierto?, nació la ley. A su vez, para poder normar la ley de urgencia, ¿no es cierto?, se establecieron grupos de trabajo donde participó la Subsecretaría de Redes Asistenciales, FONASA, la Superintendencia de Salud y Sociedades Médicas, y finalmente ese trabajo es lo que dio como resultado el famoso Decreto 34, que es de lo que hoy día vamos a conversar. Parece. Ahí sí. Bueno, el primer punto es la definición de la ley, que es bastante simple, ¿ya? Y lo que dice básicamente que se refiere a toda condición de salud o cuadro clínico que implique un riesgo vital o riesgo de secuela funcional grave para una persona, en caso de que no se entregue una atención médica inmediata, ¿ya? Y para los que no lo tienen tan claro, recordar que el riesgo de secuela funcional grave se refiere a que el paciente tenga la probabilidad de presentar una falla de un órgano o la pérdida de una extremidad, ¿ya? Y el propósito de la ley para lo que fue creado es básicamente para otorgar cobertura financiera a los pacientes. Bueno, hay una serie de legislaciones que están relacionadas con la ley de urgencia, están aquí en la diapositiva, yo no voy a profundizar en ellos para no extenderme en los tanto, digamos, pero si tienen dudas al respecto, después igual me pueden consultar. Este punto sí es importante que lo tengan en consideración, que son leyes, ya que siempre hay que tenerlas presentes porque hacen alusión a un cumplimiento que nosotros como prestadores de salud debemos otorgar, ¿ya? Primero está la ley 16744, que habla sobre los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales, y en este caso siempre se debe certificar la ley de urgencia, ¿ya? También está la ley 18490, que habla del seguro obligatorio de accidentes personales causados por andar en vehículos motorizados. Y en este caso, primero rige el financiamiento por esta ley que la ley de urgencia, ¿ya? También está la ley 19966, que habla de, ¿no es cierto?, las garantías de salud, y lo que dice básicamente es que cuando un paciente ingresa con un diagnóstico que es GES, se tiene que notificar a la Superintendencia de Salud todas las leyes de urgencia que sean GES, ya sea el ingreso en un hospital público o en una clínica privada. También está la ley 20850, que es la ley Ricarte Soto, que habla de los reembolsos que hace FONASA a los pacientes que son beneficiarios de esta ley. Y finalmente, y muy importante, el artículo 18 del decreto 35, perdón, ahí sí, que habla de la obligatoriedad que tienen los centros, sean públicos o privados, ¿no es cierto?, de notificar cuando se necesita hacer una extracción de órganos o hay un probable candidato a procura. Bien, ¿qué consideraciones son importantes al momento de tomar la decisión de certificar una ley de urgencia? Primero, que se puede certificar, como ya lo mencioné anteriormente, tanto en un hospital público como en una clínica privada, ¿ya? Ninguna institución niega la atención por causa financiera. La condición de urgencia o riesgo vital tiene que implicar, ¿no es cierto?, una atención inmediata e impostergable, y tiene que ser certificado por un médico cirujano de la unidad de emergencia donde consulta al paciente.
No sirve que el paciente ingrese, después pase a una UPC y recién en la UPC se acordaron que podía hacer ley de urgencia y ahí certificarlo, ¿ya? La ley de urgencia rige hasta el momento de la estabilización y no es gratis y es heredable, pero eso rige solamente para los pacientes FONASA o ISAPRES, ¿no es cierto?, que consultan en centros privados, porque si un beneficiario FONASA consulta en una urgencia pública, rige el copago cero. Bueno, aquí ustedes pueden ver muy en síntesis las tres etapas del proceso de la certificación de la ley de urgencia. Primero ingresa el paciente a una UEH, se certifica la emergencia, posteriormente el paciente, lo ideal, ¿no es cierto?, es que se hospitalice y sea trasladado a una OPC u otra unidad, o en muchas ocasiones también puede ocurrir que se quede en la misma unidad de emergencia, ¿ya? Y en ese proceso es donde se certifica la estabilización, es decir, que el paciente está estable en condiciones de resistir un traslado, ¿ya? Y en el caso de los privados es donde se le invita al paciente o al familiar o al acompañante a la firma del documento de modalidad de atención, que es el famoso DOMA, que en el caso de los públicos nosotros no lo utilizamos, ¿ya? Y finalmente el paciente ya cuando está estabilizado, ¿no es cierto?, está en condiciones de traslado, se definen ciertos procesos. Uno, que se traslade a otro centro por resolutividad, por ejemplo, o si está en el privado que se rescata la red pública, o el paciente puede ser dado de alta de donde está, o finalmente fallecimiento. Bien, ¿cuál es el rol de ustedes, de los médicos en la certificación? Lo primero son los responsables de hacerlo, y tienen que tener claridad en qué momento yo tengo que certificar la emergencia. Muchas veces hay dudas al respecto. A mí me llaman todos los días para asegurarse de si lo están haciendo bien, si corresponde o no corresponde, ¿ya? El decreto es súper claro porque además ahora estableció las condiciones clínicas en las cuales se puede certificar la emergencia y salen hasta los diagnósticos, ¿ya? Así que es una guía de ayuda que yo les recomiendo que cada uno de ustedes la tenga en su celular para consulta directa, ¿ya? Pero si así todo se ven enfrentados a una situación en que no saben si certificar o no, están estas preguntas que los pueden ayudar a orientarse. Primero, si el paciente está categorizado como ESI1 o ESI2, certifiquen. Si el paciente requiere una cama UPC, certifiquen. Si el paciente es un paciente quirúrgico y requiere cirugía en un periodo de menos de 6 horas, certifíquenlo como ley de urgencia. Si pienso, a ver, este paciente lo tengo que trasladar, pero en verdad no está trasladable porque está muy grave, certifiquen la ley de urgencia, ¿ya? Y si tienen duda clínica, la sugerencia siempre es no concentrarse en el diagnóstico, sino más bien establecer el riesgo que tiene este paciente. Bien. Y aquí entramos de lleno al proceso de ustedes. ¿Cómo certifico la emergencia de un paciente FONASA en una urgencia pública? Lo primero, guiarme por lo que dice el decreto 34, ¿ya? Si yo no tengo cupo o mi prestador o donde yo estoy, digamos, no es resolutivo, que en el caso del FRI, que es lo más frecuente para lo que no son resolutivos el paciente neurocrítico, entonces ustedes informan, llaman a la UGCC del ministerio, ¿ya? En un periodo menor o igual a 6 horas, en eso el decreto es muy claro, ¿ya? Y solicitan búsqueda de prestador resolutivo bajo modalidad de segundo prestador ley de urgencia, porque digamos que ustedes son el primer prestador y ustedes certificaron la primera ley, ¿ya? Tienen que ser súper claros de informar a la UGCC si la activación es por falta de cupo UPC o es por resolutividad, ¿ya? Porque si es por falta de cupo UPC, UGCC va a llamar a todos los prestadores que ellos tienen en la lista, sea público o privado. Pero si ustedes explican que es por resolutividad, por cartera de servicios, ellos van a llamar únicamente a los prestadores que ellos saben que tienen la cartera de servicios. Por lo tanto, la búsqueda es más acotada y es más corta, ¿ya? También tienen que enviar el certificado de emergencia, que yo me imagino que ustedes lo tienen en sus unidades de emergencia impreso, ¿no es cierto?, por correo a la UGCC y además adjuntando un informe médico que sea lo bastante claro, para no tener duda alguna de que efectivamente el paciente está bajo un riesgo vital o un riesgo de secuela funcional grave, ¿ya? También hay que preocuparse de sacar la firma del consentimiento para el traslado del paciente al lugar donde se le encuentre el cupo. Ya esa firma se le puede sacar a un familiar, al acompañante, o en caso de que el paciente esté solo, ustedes como médicos tienen la facultad, ¿no es cierto?, de firmarlo porque se entiende que ustedes están tomando acciones para salvaguardar la vida del paciente, ¿ya?
Y finalmente la carta de respaldo, que la carta de respaldo se emite solo cuando la UGCC le ha encontrado cupo en una clínica que no tenga convenio con FONASA. Y para eso nosotros tenemos carta estandarizada a nivel de servicio de salud para los 3 hospitales de alta complejidad. Es una carta única que está en poder de las unidades de gestión de casos o gestión de pacientes de cada establecimiento. Y bueno, esto no es para ustedes, pero puede ocurrir que alguien les pregunte, en caso de recién nacidos, ¿no es cierto? La certificación se puede efectuar desde el nacimiento y durante el periodo inmediato. En el caso del parto vaginal se puede certificar hasta 48 horas posteriores al parto y por cesárea hasta 72 horas posterior. Y este es el documento de certificado de emergencia en hospital público, que todos ustedes lo deben conocer, me imagino, y lo tienen a disposición para utilizarlo. Ya. ¿Qué consideraciones tiene la certificación de la ley en el hospital público? Como les mencioné al inicio de la presentación, no hay copago para el beneficiario FONASA porque se entiende que él decidió ir a su red de atención pública ya, y que ésta no le pudo resolver su problema. Y la UGCC, cuando inicia la búsqueda, ¿no es cierto? Primero siempre va a llamar a los hospitales públicos y después va a continuar con la red privada. Como se entiende que son tiempo dependientes, cuando llaman al hospital público, por ejemplo, en el caso del neurocrítico, van a llamar primero al Van Buren, ¿no es cierto? El Van Buren tiene un plazo de 30 a 45 minutos para emitir respuestas. Si no lo hacen, entonces ellos siguen con la búsqueda y avanzan al privado, ¿ya? En el privado hay dos situaciones que pueden ocurrir. Que le encuentren cupo en un prestador en convenio o GRD, y ahí toda la modalidad de pago va por vía GRD, o que la encuentren en una clínica privada no ranqueada, que en general las privadas no ranqueadas suelen ser, por ejemplo, el Hospital Naval acá en la quinta región, o habitualmente en Santiago cuando le encuentran cupo en la clínica Las Condes, en la clínica alemana, ¿ya? Y si se va al privado no ranqueado, la carta de respaldo es obligatoria, ¿ya? ¿Qué ocurre en el privado no ranqueado? Para que ustedes lo tengan claro. La carta de respaldo no quiere decir que sí o sí nosotros vamos a pagar. Cuando se cierra el proceso de hospitalización en la clínica, FONASA revisa el caso. Y si FONASA dice sí, el hospital Frique certificó bien el paciente, FONASA asume la totalidad de la atención en esa clínica. Pero si FONASA pesquisa que estaba mal certificado, entonces FONASA le va a decir a la clínica, no aplica la ley, haga uso de la carta de respaldo y cóbrele al hospital derivador, ¿ya? Por eso es tan importante de que cuando ustedes hagan la certificación lo hagan a conciencia y en pacientes que efectivamente cumplen con las condiciones clínicas. Ya, otra consulta que sale bastante, ¿cómo certifico la emergencia de un paciente ISAPRE en una urgencia pública? ¿Ya? Esto nosotros lo tenemos normado hace muchísimos años y les vengo acá a refrescar por si no han tenido acceso a la información, ¿ya? Lo primero, si ingresa un paciente ISAPRE, yo lo que me tengo que preguntar es, ¿este paciente está en riesgo vital GES o es candidato a ley Ricarte Soto? Si es así, entonces yo tengo que hacer la certificación en la Superintendencia de Salud y aquí yo les pongo el paso a paso, ¿ya? Van a la página, van al ítem de atención de prestadores, prestadores individuales y hay una parte donde dice directo a hacer clic en urgencia vital GES y o ley Ricarte Soto, ¿ya? Y esto lo hace el equipo de la unidad de emergencia. Acá está la página web, les muestro así textual dónde está, aquí está la flechita roja con el lugar donde se tiene que hacer el ingreso. Recuerden que esto del GES y la ley Ricardo Soto son leyes y nosotros estamos obligados a cumplir el mandato de la ley. Bien, y cuando se trata de paciente ISAPRE, ley de urgencia, que no es GES y tampoco es candidato a ley Ricardo Soto, entonces ustedes como médicos de la urgencia certifican la ley de urgencia en el DAO. Tiene que quedar explícita la frase, se certifica ley de urgencia. Con eso, ya la familia ya puede, ¿no es cierto?, activar el beneficio de la ley en su ISAPRE y también ustedes o gestión de pacientes del hospital puede también apoyar a la familia en llamar, en contactar y activar y solicitar el rescate correspondiente, ¿ya? Y una vez que la ISAPRE dice a qué clínica se tiene que ir el paciente, es la ISAPRE la encargada de ir a buscar al paciente y de ir a dejarlo al centro privado que corresponde.
Ya, acá está cómo se certifica la ley de urgencia de un paciente FONASA en una urgencia privada. La voy a pasar por alto. Quizás algunos de ustedes trabajan en el privado, pero no voy a profundizar en ello. Esto yo en general lo presento en las capacitaciones grandes que hago, pero como les voy a mandar la presentación, igual van a tener la información. La certificación en una clínica privada, el flujo de atención de los pacientes extranjeros, también lo voy a omitir, desde el privado. Esto sí es importante, porque rige en el fondo para los dos, para el público y para el privado. ¿Qué pasa cuando nos vemos enfrentados a un paciente de IPREC y capredena y que además es FONASA? ¿Ya? En general, como ustedes saben, en Chile nadie debería tener doble previsión. O somos una cosa o somos la otra, ¿ya? Pero siempre hay excepciones y las excepciones son estas. Puede ocurrir que haya un DIPRECA, capredena y FONASA, y eso cuando pasa, cuando la persona está pensionada y vuelve a trabajar fuera de la institución de carabineros y se encuentra cotizando en FONASA, o cuando la persona es médico o profesor de profesión, trabaja fuera de la institución de carabineros y se encuentra también cotizando en FONASA. Bueno, en ambos casos, si la persona se certifica con doble previsión, cuando el paciente se estabiliza, las gestiones del traslado y todo deben ser realizadas por DIPRECA o CAPREDENA. Este punto también es importante. ¿Cuáles son las excepciones del beneficio a la ley? Por ejemplo, cuando el paciente ingresa a un prestador resolutivo, ¿ya? Y rechaza la atención médica. Rechazó, lo firma, pierde el beneficio a la ley. Si el paciente está hospitalizado y atendido en una unidad de emergencia y él por sus medios decide irse a otro lugar. Por ejemplo, que es muy frecuente, paciente que ingresó a la urgencia del Frique, ingresa, ¿no es cierto?, a la atención médica, el médico indica hospitalizar, ¿ya? Y resulta que se aburrió de esperar, ya había indicación de hospitalización y se va, no le avisa a nadie, cruza la calle y se va al hospital clínico. Y el hospital clínico ingresa, lo evalúan y ellos le certifican la ley de urgencia. Cuando yo reviso estos casos en plataforma todos los días, siempre reviso si tienen consulta previa en el público. Si hay consulta previa con indicación de hospitalización, yo notifico inmediatamente a la ley de urgencia, ¿ya? Porque ese caso queda en alerta y lo más probable es que cuando FONASA lo revise, le van a rechazar la ley de urgencia en el centro privado. A eso se refiere, ¿ya? Bueno, paciente terminal que ingresa en condición de terminal no hay que certificar la ley. Pacientes que estén hospitalizados en médico quirúrgico y no sé, al día 10 se agravó y se les ocurre, ay, certifiquemos la ley de urgencia. No, tampoco corresponde. Personas que ingresan fallecidas, por supuesto que no. Y los recién nacidos que tienen patologías prenatales que son resolutivas en la red de prestadores públicos y se atiende de manera electiva en un prestador que no le corresponde. Ahí tampoco corresponde el beneficio de la ley. Esta es la segunda ley de urgencia desde el origen privado, que básicamente el proceso es el mismo al desde el público, pero ellos utilizan instrumentos distintos, que es este formulario, no corre para el público. La estabilización en el privado también es distinta porque hay un certificado de estabilización que nosotros no utilizamos. Y el DOMA, que nosotros tampoco lo utilizamos. Así que este también lo voy a pasar por alto. Y esto sí es importante y que ustedes tienen que saber que a todo paciente en ley de urgencia, nosotros desde el servicio de salud le hacemos seguimiento y el seguimiento es diario. Nosotros en general como referentes revisamos los casos, de los que están en el privado, por ejemplo, revisamos los casos, les asignamos hospital de rescate de acuerdo al domicilio FONASA y la cartera de prestaciones que ese paciente requiere para continuar su atención, ¿ya? Si yo pesquiso un paciente en una clínica que considero que no está bien estabilizado porque está realmente muy grave y ni siquiera lo voy a poder trasladar, yo aviso a la ley de urgencia del ministerio para que se revierta esa estabilización y se vuelva a la etapa inicial de certificación. Los hospitales tienen que hacer todas las gestiones pertinentes para poder retornar al paciente a la red pública en el menor tiempo posible y los pacientes de ley de urgencia que están en el privado, nosotros los vamos a buscar, ya sea el SAMU, si que es un paciente de gravedad, o las unidades de movilización, ¿ya? También nosotros asignamos rescate de pacientes a hospitales de baja complejidad, no solo a hospitales de alta complejidad. Hay muchos pacientes que, por ejemplo, es de Viña, pero requiere rehabilitación y ahí nosotros decimos, no, rescatemos a Peña Blanca o al geriátrico, dependiendo de la del paciente, ¿ya?
Y si yo tengo un paciente FONASA en una clínica a la cual yo como servicio de salud no soy resolutivo, entonces yo me coordino con el servicio de salud que corresponda para ver si ellos nos pueden rescatar al paciente, ¿ya? De los ISAPRE no voy a hablar en el privado. Está este ítem que es importante, que son los procedimientos de alto costo del beneficiario FONASA también que está en clínicas privadas. Los procedimientos de alto costo están definidos, obviamente son montos muy elevados y cuando nosotros nos piden el rescate de un paciente tenemos un periodo de ventana para traerlo de vuelta al sistema público. Refuerzo, porque con el bloque pediátrico, con la urgencia infantil, todavía tenemos ciertas dificultades. Nosotros no rescatamos ningún paciente en ley de urgencia que esté en el privado a la urgencia del hospital público. Todo paciente FONASA que está en el privado se rescata a cama de dotación. Así que si ustedes de repente los llaman de la urgencia de, no sé, de la clínica Reñaca para mandarles un paciente de vuelta, eso no corresponde, ¿ya? En general en el adulto no tenemos problemas, pero en los pediátricos sí. Todavía ellos se contactan y mandan los pacientes a la unidad de emergencia infantil. Eso es totalmente irregular. Y bueno, en síntesis, las responsabilidades médicas, conocer la ley, conocer el decreto y todas las demás legislaciones que están asociadas, que fueron las que yo mencioné, atender al paciente inmediatamente y certificar la ley de urgencia. En el caso de los que están en el privado, emitir el certificado de estabilización, informar inmediatamente al asegurador cualquier modificación del estado de salud del paciente. Esto rige tanto para el privado como para el público, porque si ustedes subieron un caso UGCC para buscar un segundo prestador resolutivo, lo ideal es que vayan avisándole a la UGCC si la condición clínica del paciente cambió y el tipo de cama requerida es distinta o definitivamente el paciente no se puede trasladar y hay que suspender la búsqueda, ¿ya? Bueno, cumplir con el artículo 18 del decreto 35 de trasplante y donación de órganos y obviamente emitir el DAU o informe médico lo más completo posible. Y acá están las responsabilidades de la institución, que son similares, ¿no es cierto? Otorgar la atención de emergencia, informar de la ley de deberes y derechos del paciente, informar de la condición clínica cada vez que se solicita, la notificación de casos de GES y ley Ricarte Soto a la superintendencia, ¿ya? Y en el caso de los pacientes que están con la previsión bloqueada, que ellos tienen 72 horas para regularizarla en el sistema. Respecto a la estructura de la UGCC MinSal, bueno, ustedes saben, ellos funcionan 24 horas a través del call center, así que cualquier cosa tienen que llamar y cualquier solución administrativa que tenga que ver con registros o cosas así se hace en horario hábil. Los teléfonos de contacto que ustedes los conocen, así que en eso tampoco voy a profundizar mucho. Y lo del contexto financiero, que es importante saberlo, ¿no es cierto? Que la ley de urgencia no es gratis en el privado, sí es gratis en el público para beneficiarios FONASA. En el caso del privado hay un copago para los FONASA B, C y D, y el pago es no superior al 5% mensual del ingreso o pensión. Se reajusta, se puede pagar en cuotas mensuales, es un préstamo automático a 30 días, es heredable. Otros. Esto sí es importante porque son ordinarios que han salido en el último año y que también hacen alusión a la ley de urgencia en la urgencia pública, ¿ya? Lo primero, el ordinario 1604 que salió en mayo del 2024, que hace alusión a la derivación de pacientes hemato-oncológicos a través de la UGCC. En general, como muchos son GES, lo ideal es que se siga la UGCC bajo segundo prestador los siguientes, y ahí están mencionados. Neutropene con recuento absoluto de neutrofilos menor a 500, coagulopatía con sangrado activo e inestabilidad también, citopenias con criterios clínicos y síndrome de hiperviscosidad. A veces se les olvida este ordinario y se quedan con los pacientes ahí, no saben qué hacer y no tienen cupo y no hay prestación y yo les digo, pero ¿por qué no lo certificaste en la ley y lo sacaste por UGCC? Así que por favor esto, aprendérselo de memoria o tenerlo ahí como un screenshot en sus celulares. También está el ordinario 321, que es de enero del 2024, que hace alusión a lo que la prehospitalaria puede ser en tres escenarios. El escenario de un paciente bajo criterios de ley que esté en la calle, que consulte en la PS y que consulte en la red hospitalaria. Yo acá les puse el extracto de paciente que ingresa a una unidad de emergencia hospitalaria de alta, mediana, baja complejidad que no es resolutiva. Este ordinario habla
puntualmente sobre el ACV en periodo de ventana y del infarto con supra, ¿ya? Y básicamente aquí lo que dice es que si está dentro de estos dos diagnósticos y ustedes no son resolutivos, llaman directamente al SAMU sin necesidad de contactar el UGCC y le dicen al SAMU, tengo una CD en periodo de ventana, no lo puedo resolver. El SAMU inmediatamente pesquisa dónde tengo la prestación, sea público o privada, siempre privilegiando el público obviamente, va a buscar al paciente y se lo lleva directamente al prestador resolutivo, ¿ya? ¿Qué es importante acá? Que ustedes de igual forma certifiquen la primera ley, porque a donde ingrese ese paciente, después que SAMU se lo lleve, va a ser un segundo prestador ley de urgencia. Y el ordinario 24, que este es del 2022, no tiene mucho que ver con la ley de urgencia, porque es de los pacientes gran quemados, cuando ya llevan más de 72 horas, y en general un gran quemado con ese tiempo ya va a estar en una cama UPC, ¿ya? Pero lo que dice es que si en 72 horas el centro de referencia, que en este caso para nosotros es la posta central, no emite una respuesta o rechaza el caso, nosotros como derivadores podemos subir el caso a la UGCC. La UGCC le va a informar a la posta central, le da un plazo de 12 horas, y si la posta central no se manifiesta, entonces la UGCC le va a buscar un prestador resolutivo y la posta central va a tener que emitir una carta de respaldo. Esto para que ustedes lo tengan como conocimiento general, porque básicamente esto ocurre ya cuando los pacientes están ingresados en los servicios clínicos. Y bueno, aquí todas las referencias bibliográficas del tema para que puedan consultar. Y mi correo electrónico y mi celular institucional, que algunos de ustedes lo tienen. Cuando tengan dudas técnicas, me pueden llamar sin ningún problema y yo con gusto los voy a orientar.